Martínez Segarra, que nos hablará de Alfonso XIII, dentro del tiempo que dedicamos hoy a la asignatura Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo, asignatura que pertenece al curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años. Los temas más importantes desarrollados en nuestro libro Historia del Mundo Contemporáneo es el reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII tendrá toda su vida política desarrollada en este palacio, el Palacio de Oriente. De él partirá para el exilio en 1931, una vez declarada la Segunda República Española. Alfonso XIII sube al poder en 1902, con 16 años de edad. Heredará la constitución más longeva de nuestra historia de España, la Constitución de 1876, y también heredará el sistema de la Restauración instaurado por Cánovas del Castillo. Si hiciéramos una división periódica del reinado, podríamos decir que desde 1902 hasta 1917 nos encontramos en una democracia parlamentaria con cierta estabilidad. De 1917 a 1923 nos encontraríamos la crisis constitucional y del 23 al 30 la dictadura de Primo de Rivera. Fijándonos en el periodo más importante de su reinado y para saber cómo la Restauración deja ya de proveer hombres y sobre todo el sistema del régimen político, veremos que el desarrollo de la crisis del 17 es fundamental. El sistema se determinará por la Constitución de 1876. Segundo, va a seguir el bipartidismo, es decir, el turnismo de partidos. En este momento con las dos figuras importantes, Maura por el Partido Conservador y Canalejas por el Partido Liberal. Tercero, como tema más importante y que supondrá la caída de Maura en 1909 es el hecho de producirse lo que se denomina la Semana Trágica de Barcelona. Lógicamente, la llamada de reservistas en Cataluña, después del desastre del Barranco del Lobo, va a producir que haya un movimiento y muy importante en Barcelona, donde se levanten barricadas y durante una semana luchen contra el ejército. La represión llevada a cabo por el gobierno Maura será tan fuerte que después caerá al grito de Maura no. Será sustituido por el Partido Liberal y tendremos la figura de Canalejas como la más importante. Tanto Maura como Canalejas intentan llevar un regeneracionismo a España unido a todo el movimiento intelectual que se va a producir a raíz del desastre de 1898. Lo que se plantea en la Restauración es un sistema bastante utópico que no tiene nada que ver con lo que en ese momento se está desarrollando en España. En España es un país que cada vez se dan más clases medias, donde cada vez el movimiento obrero es muchísimo más fuerte, sobre todo desarrollado en aquellas provincias donde existe una industrialización y cada vez plantean mucho más problemas, sobre todo a la patronal. El asesinato de Canalejas y en parte la desaparición de la figura de Maura como primer ministro va a traer una división entre los dos partidos gobernantes. Tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal saldrán nuevas figuras, pero ninguna que sepa aglutinar como antes ambos partidos. Esto y la no entrada de España en la Primera Guerra Mundial en 1914 van a producir lo que se denominará después la famosa crisis de 1917. En la crisis de 1917 tenemos tres fuerzas políticas muy importantes. Por una parte está la Asamblea de Parlamentarios, formada por aquellos parlamentarios, sobre todo con la figura de Cambó a la cabeza, por aquellos parlamentarios republicanos, socialistas, catalanes, por lo general, que intentarán por todos los medios hacer una asamblea paralela una vez cerradas las Cortes, invitando a todos, absolutamente a todos los parlamentarios a reunirse para hablar de la crisis del sistema. Por otra parte, las juntas de defensa. Efectivamente, a partir de febrero del año 17 se habían formado una especie de soviets militares que intentaban por todos los medios luchar entre la división que existía entre los soldados africanistas, perdón, los oficiales africanistas y los oficiales de guarnición. Es decir, los oficiales africanistas subían de forma mucho más rápida en el escalafón que los oficiales de guarnición, y esto no estaban dispuestos a consentirlo, querían volver otra vez al sistema oficial de subida por antigüedad. Ellos van a presionar muchísimo al gobierno, que al final el gobierno, por supuesto, va a aceptar sus peticiones. Y por último, el movimiento obrero. Dos grandes fuerzas sindicales aparecen en España. Por una parte UGT
de signo socialista, y por otra parte CNT, de signo anarquista. Estas dos fuerzas políticas se van a unir conjuntamente para organizar lo que se denomina la huelga general. Y efectivamente en agosto del 17 se declarará. ¿Qué ocasión política se perdió con la crisis de 1917? Si las tres fuerzas sociales, Asamblea de Parlamentarios, Movimiento Obrero y Juntas de Defensa, se hubieran unido, posiblemente hubiera salido una reforma de la Constitución de 1876 y no se hubiera optado por la salida pretoriana con la dictadura de Primo de Rivera. La salida de Primo de Rivera y la toma del poder político arrastró a su vez a la monarquía.